En esta presentación vamos a hablar de complicaciones del infarto, en primera instancia las complicaciones mecánicas y luego las complicaciones eléctricas. Algunos datos epidemiológicos son cosas que habitualmente hoy en día no solemos ver. Los cardiólogos que me informaron a mí cuando empecé la residencia lo veían mucho. Antes de la instauración de la fibrinolisis temprana, las angioplastías primarias, muchos pacientes, o era más habitual ver complicaciones mecánicas, hoy en día no es tanto. Sí ha habido algún aumento ahora con la pandemia del COVID, pero sigue siendo baja la tasa, por ejemplo. Tienen elevada mortalidad, pero la tasa de 0,27 a 0,9% de los pacientes de infarto con supra tienen complicaciones mecánicas, esto es menor del 1%. Las arritmias se dan en un 78% de los pacientes con infarto, pero estamos hablando de todas las arritmias, supraventriculares, ventriculares, incluso extrasistólicas. En este trabajo de los Estados Unidos, para comparar los tiempos de internación y la evolución de mortalidad en los pacientes por enfermedad cardiovascular, se vio que el tiempo de estadía fue más corto en los pacientes internados con respecto a épocas previas, comparando marzo 2020 con marzo 2019, y que los pacientes tuvieron tasas numéricamente más altas de muerte intrahospitalaria que en los 15 meses previos. Y lo que se vio en estos trabajos fue que hubo aumento en el número de complicaciones mecánicas en contexto de infarto agudo de miocardio en la pandemia, y se piensa que hubo mayor tasa de mortalidad a pesar de las cirugías, y esto se le adjudica a un retraso en el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas y la evaluación médica. O sea, los pacientes tales por miedo al contagio demoraron más en consultar a la guardia por síntomas de infarto, y esto les dio más tiempo de isquemia, llegaron con el infarto en mayor tiempo de evolución, y eso aumentó la tasa de complicaciones mecánicas. Esto es un cuadro comparativo entre 2015 y 2020 y se ve, por ejemplo, el porcentaje de complicaciones mecánicas en los pacientes, que pasó de un 0,3% pre-COVID a un 4,2%, estadísticamente significativo el aumento. Bueno, y vamos a empezar por el tratamiento de lo más importante, que es la insuficiencia cardíaca o la presencia de disfunción ventricular en contexto del síndrome cardíaco agudo. Esto es tomado de las guías europeas del infarto con supra. Y obviamente ya lo primero que vamos a hacer es revascularizar al paciente y tratar la isquemia, pero una vez resuelta la isquemia, el paciente puede evolucionar, si no es de ingreso, en el transcurso de la internación con insuficiencia cardíaca por deterioro de la función ventricular o con función sistólica preservada, pero sí o sí va a requerir ciertos tratamientos específicos. Obviamente ya hablamos de si el paciente satura menos de 95 el oxígeno, los diuréticos de asa, la furosemida, como tratamiento fundamental para tratar la sobrecarga de volumen, los nitritos endovenosos, la nitroglicerina como vasodilatador periférico, coronario, arterial y venoso, o el nitroprusiato como otra opción para disminuir la presión en los pacientes hipertensos. Y luego en lo agudo, drogas que han disminuido claramente la mortalidad, los IECA en pacientes con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca y o disfunción ventricular asintomática, esto es sin hipotensión, hipovolemia o falla renal, es una indicación 1A. Entonces, cualquier paciente que desarrolle insuficiencia cardíaca clínica, entiéndase edemas yugulares, crepitantes, taquicardia, R3, edema agudo de pulmón, o que tiene por ecocardiograma disfunción ventricular izquierda sin síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca, sí o sí tiene que tener un IECA, enalapril, ramipril, captopril, etc. Y si no tolera los IECA, un inhibidor de ARA2, valsartán, losartán, etc. Estas son drogas que bajan la mortalidad, mejoran la evolución de la insuficiencia cardíaca en lo agudo y en el largo plazo. Lo mismo con inhibidores de receptores de los antagonistas de aldosterona, ya sea la espironolactona o la eplerenona. Está recomendado en todos los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca o que tienen disfunción ventricular, siempre y cuando no tengan insuficiencia renal o hipercalemia. Como segundas opciones, la hidralazina o el dinitrato de isosorbide como vasodilatadores, también en pacientes que no toleren IECA o ARA2 por insuficiencia renal, por ejemplo.
En el caso que la insuficiencia cardíaca ya sea más avanzada y pacientes estén en clase 3 y con disfunción ventricular importante, se puede usar agentes inotrópicos. Ahí estamos hablando de dopamina, dobutamina o levosimendan. Y una vez que hayan salido los pacientes de la necesidad de inotrópicos, se hayan estabilizado, nuevamente en pacientes, los pacientes se van a beneficiar mucho de antagonista de aldosterona, en particular si tienen menos de 40 de función sistólica del ventrículo izquierdo. Y en los pacientes con insuficiencia cardíaca KILIP 4, o sea, con shock cardiogénico, y esto es pacientes que tienen no solo falla retrógrada, o sea, ingurgitación yugular, edema de pulmón, edema de miembros inferiores, etc., sino falla anterógrada, hipotensión, hipoperfusión, menos de 90 de sistólica, y hallazgos de bajo gasto cardíaco, ácido láctico alto, hepatitis isquémica, insuficiencia renal isquémica. Estos pacientes van a ir probablemente a intubación orotraqueal y respiración mecánica, obviamente evaluar por ecocardiograma para descartar complicaciones mecánicas, la revascularización de emergencia si el paciente está con isquemia aguda, ya sea por angioplastía o CRM, los fibrolíticos si no hay otra opción, el balón de contrapulsación, dispositivo de asistencia ventricular, se puede usar o considerar el uso de catéteres Swan-Ganz para evaluación hemodinámica y el uso de inotrópicos o vasopresores como dopamina, dobutamina o norepinefrina. Pero en resumen, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca siempre va a ser en general con vasodilatadores, nitroglicerina como droga titulable endovenosa y como drogas que cambian el pronóstico de esta enfermedad, los IECA, ARA2 inhibidores de los antagonistas de aldosterona, son fundamentales en esta patología. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener una complicación mecánica de un infarto? La de avanzada, la diabetes, el tamaño de la lesión coronaria, la presencia de insuficiencia renal crónica, el KILIP-gimbal avanzado, o sea que el paciente entre con insuficiencia cardíaca, ser mujer y que sea un primer evento coronario. Se pueden clasificar las complicaciones post-infarto como isquémicas, mecánicas, arrítmicas, embólicas e inflamatorias. Dentro de las complicaciones isquémicas podemos hablar de angina, reinfarto o infarto extenso. Las mecánicas que vamos a nombrar de acá en adelante, la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico, la disfunción de válvula mitral, aneurismas o ruptura cardíaca, y falta acá la C y B. Las arrítmicas como taquiarritmias, bradiarritmias o bloqueos intraventriculares. Las embólicas, que pueden ser el sistema nervioso central o periférico, y las inflamatorias como la pericarditis aguda o el síndrome de Dressler. Acá están las imágenes que pueden servir más para diagnosticar estas complicaciones. Ahora sí, dentro de las mecánicas tenemos la ruptura cardíaca, la ruptura del septum interventricular, la ruptura del músculo papilar, el aneurisma, el trombo, el pseudoaneurisma, la insuficiencia mitral isquémica y el infarto del ventrículo derecho. La ruptura cardíaca, o sea, la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo en general, se da en menos de 1% de los pacientes con infarto transmural y habitualmente se da dentro de la primera semana. Los factores de riesgo son similares a los que nombré previamente para todas las complicaciones mecánicas, agregando el uso de fibrinolíticos que no sé si lo había nombrado en la previa. La presentación clínica de una ruptura cardíaca va a ser un dolor precordial agudo, diaforesis, vómitos, desasosiego, hipotensión, shock cardiogénico en un paciente que no venía con insuficiencia cardíaca previa, clínica de taponamiento cardíaco y por supuesto va a depender de cuánto sangrado pericárdico tenga el paciente en la clínica, no va a haber soplos y en general también se puede presentar con muerte súbita. Esto es la presencia de ruptura cardíaca en un seguimiento de 17 años y entre 35 pacientes el 17% se dio en infartos anteriores, el 43% en infartos laterales, el 28% en infartos inferiores. Por lo más la frecuente fue en los infartos laterales en este trabajo de Formica. El diagnóstico lo va a hacer el eco transtorácico con esta especificidad y sensibilidad. Y lo que se puede ver es aquinesia septal, trastornos de la motilidad, derrame pericárdico, taponamiento, el sitio de ruptura que no siempre se ve y la presencia de un pseudoaneurisma. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Bueno, según el estado clínico, si está estable hemodinámicamente con soporte inotrópico, obviamente cirugía cardíaca. Si está en shock cardiogénico, soporte inotrópico, balón de contrapulsación, pericardiocentesis para sacarlo de esa situación y la cirugía.
Y si está en paro, lo mismo, el drenaje del derrame pericárdico, el hemopericardio, y llevarlo lo antes posible a cirugía. Si el paciente por uno de esos milagros está estable, se puede hacer tratamiento conservador, control de fluidos, reposo inotrópicos, el balón, pericardiocentesis y taponamiento, y obviamente hay que evitarle maniobras de Valsalva, esfuerzos, tos, vómitos, constipación. Con respecto a la ruptura del septum interventricular, también una patología infrecuente, 0,2 a 2% de los infartos. Es más frecuente en los infartos anteriores que en los posterolaterales. Tiene una distribución bimodal, se puede dar en las primeras 24 horas o entre el día 3 y 5 posinfarto. Y los infartos posteriores o las rupturas del septum posteriores tienen más mortalidad en realidad, no los infartos posteriores. Las rupturas del septum de nivel posterior son más mortales que las rupturas del septum a nivel anterior. La incidencia de 1 a 3% en los no reperfundidos, 0,3 en los que se usaron trombolíticos, con una mortalidad en este rango. En el shock registry de 6% y una sobrevida de 20% en los que se operaron y 4% en los que fueron a tratamiento médico. Como dijimos, las rupturas del septum a nivel posterior son más mortales que las anteriores. Se da por una ruptura entre la unión entre el miocardio sano y el infartado. Y en los infartos anteriores, la ruptura del septum interventricular va a ser a nivel apical, dependiendo del territorio de la perfusión de la DA. Y en las rupturas a nivel posterior van a ser más a nivel basal por ser obstrucción de la circunfleja o de la descendente posterior. El paciente se va a presentar con dolor precordial, disnea, shock cardiogénico, edema de pulmón, un soplo sistólico que se escucha más en el borde external izquierdo y la presencia de frémito palpable. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una CIB como complicación de un infarto? Bueno, muy similares a los del resto de las complicaciones mecánicas. El diagnóstico va a ser por eco y el diagnóstico diferencial es con la ruptura del músculo percutáneo. Un detalle, hay una patología llamada defecto de Herbode que es muy infrecuente, se da con infartos de coronaria derecha y se genera una comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con compromiso de la válvula septal de la tricúspide. Tiene altísima mortalidad y esto se da por ruptura de este espacio que se llama el septum intraauriculoventricular. Es un espacio que conecta la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo y puede haber una ruptura con pasaje de flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha y por distintos tipos. En los pacientes con ruptura septal que están hemodinámicamente inestables, cirugía inmediata, se puede intentar el tratamiento percutáneo, se puede intentar el ECMO, que es la circulación extracorpórea, y una cirugía en un segundo tiempo. En los que están estables hemodinámicamente, con un déficit grande, con una CIB grande, se puede monitorear, disminución de la poscarga, balón de contrapulsación y ECMO, y cirugía luego de los 7 días. Y en los hemodinámicamente estables con CIB pequeñas, el tratamiento conservador, prolongarlo lo más posible, el cierre percutáneo es una opción y la cirugía también. El tratamiento médico, previo a la cirugía para el soporte del paciente, disminuir la poscarga, limitar la carga isquémica apenas se diagnostica y obviamente la resolución quirúrgica ante la inestabilidad hemodinámica. Este es un ecocardiograma transtorácico que evidentemente no corre. Esto es el ventrículo izquierdo, este es el derecho, es el septum interventricular y acá hay una solución de continuidad con pasaje de flujo, es una CIB grande como complicación de un infarto. Esto es lo mismo en anatomía patológica, la CIB grande, septum interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y esto es lo mismo en un ecocardiograma transtorácico, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular, pasaje de flujo por una CIB. Estos son preparados histopatológicos de la primera patología que mostramos, la ruptura de la pared libre del VI, la ruptura cardíaca, en general en la pared libre a nivel lateral. Esto sería un taponamiento cardíaco, un hemopericardio, la imagen lo que genera la compresión del ventrículo izquierdo por un hematoma grande, por un sangrado que está contenido por el pericardio y comprime el ventrículo izquierdo. Y esto es lo que tratamos con pericardiocentesis para que no llegue a una necropsia. El pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo se da por una ruptura incompleta del corazón, cuando un trombo y un hematoma
además del pericardio, sellan la ruptura. Entonces, ¿qué es un pseudoneurisma? Es una ruptura de la pared libre contenida, que no llegó a matar al paciente y se estabilizó básicamente. El pseudoneurisma tiene un cuello estrecho y la relación diámetro del cuello sobre diámetro máximo es menor a 0,5 y eso lo diferencia del verdadero aneurisma. Es más frecuente en el ventrículo izquierdo, es frecuente que contenga trombos y son de alto riesgo porque tienen riesgo de ruptura mucho más que los aneurismas porque no tienen pared, no tienen miocardio. Los pseudoneurismas son un miocardio roto y un pericardio separando lo que es la cavidad ventricular y todo el contenido sanguíneo de la persona y el mundo externo. Si se rompe el pericardio, no nos queda paciente. Entonces, el aneurisma verdadero es una dilatación anormal de la pared posterior al infarto, de una pared adelgazada y debilitada, con base amplia, pared con miocardio y bajo riesgo de ruptura. Puede tener un trombo mural, pero acá tiene las dos paredes de miocardio, de paredes del corazón normales. El pseudoneurisma tiene una base estrecha porque es en realidad una ruptura de pared libre contenida y la presencia de hematoma, una pared constituida más que nada por trombo, y el pericardio que está conteniendo y que tiene alto riesgo de ruptura, y si esto se rompe es el final. Esto es una resonancia cardíaca de un pseudoneurisma, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula mitral. Esto es la boca angosta comparado con el resto del pseudoneurisma. Diferencias entre aneurisma verdadero y pseudoneurisma. El cuello, como dijimos, ancho en el aneurisma verdadero, cuello pequeño en el pseudoneurisma. El mecanismo del que ya hablamos, la ubicación y el riesgo de ruptura, mucho más el pseudoneurisma. Esto siempre quirúrgico, los aneurismas no siempre son quirúrgicos, solo si dan arritmia ventricular, insuficiencia cardíaca o síntomas graves. El manejo del aneurisma, lo que acabo de decir, el de pseudoneurisma, siempre operar por riesgo de ruptura. La ruptura del músculo papilar puede ser por ruptura de cuerda o del mismo músculo papilar, puede ser parcial o completa, es más frecuente el infarto lateral, tiene recurrencia luego de la reparación y tiene más mortalidad si se asocia al infarto derecho. Ocurre dentro de los primeros 7 días, es más frecuente cuando hay compromiso de la coronaria derecha que de la circunfleja, porque el músculo papilar anterolateral tiene doble irrigación y el posteromedial solo recibe irrigación de la dominante, que puede ser la circunfleja o la ADP, rama de la derecha. Entonces, si se obstruye una arteria que le da el flujo, si se obstruye la arteria que le da el único flujo a este músculo, es más frecuente que este quede isquémico y pueda disfuncionar, a diferencia del anterolateral, que como recibe doble flujo sanguíneo, es más difícil que se obstruyan las dos arterias que le dan flujo sanguíneo. La presentación clínica es dolor precordial, disnea súbita, edema agudo de pulmón principalmente y shock cardiogénico. Y la presencia de un soplo sistólico nuevo que puede no escucharse a veces por el aumento abrupto de las presiones en la aurícula izquierda y la ausencia de gradiente ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. El diagnóstico es hacer un cateterismo cardíaco, si lo permite la hemodinamia del paciente, diferenciar con la ruptura con la CIB aguda y obviamente a través del eco transtorácico se puede llegar a ver. Más aún a través del eco transesofágico. El tratamiento es el de edema agudo de pulmón, o sea, ventilación invasiva, intubación y conexión a RM si es necesario, que esto es asistencia respiratoria mecánica, bajar la poscarga, vasodilatadores, balón de contrapulsación si es necesario, pero con tratamiento médico solo la mortalidad del 50%. Y el tratamiento de la válvula, que es el reemplazo de la válvula, o reparar solo si es por disfunción y no ruptura. Este cuadro compara las 3 patologías que venimos nombrando: la ruptura de pared libre ventrículo izquierdo, la ruptura del septo interventricular y la ruptura de músculo papilar. Fíjense que el tiempo de inicio es dentro de los 7 días posinfarto. La presentación clínica muy similar: dolor precordial, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico, paro más en el caso de la ruptura, pero todos pueden presentarse con las mismas cosas. El eco, derrame pericárdico, taponamiento en la ruptura, en la CIB, obviamente la presencia de la CIB, y en la ruptura musculopapilar la presencia de una insuficiencia mitral grave por ruptura musculopapilar. Los tratamientos y finalmente la cirugía en prácticamente todos los casos. Una insuficiencia mitral aguda. Esto es un ecocardiograma transtorácico, eje largo parasternal, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda,
válvula aórtica, raíz aórtica, ventrículo derecho. Esta pelotita acá es un pedazo de músculo papilar que está prolapsando en sístole hacia la aurícula izquierda. Esto no debería estar acá. Y esto flujo es un flujo de insuficiencia mitral severa con efecto Coanda, que es cuando se pega a la pared de la aurícula izquierda y da toda la vuelta hasta el techo de la aurícula. La insuficiencia mitral aguda se da hasta en un 35% de los síndromes coronarios con elevación del ST, pero la significativa es solo el 6%. O sea, uno puede tener una IM aguda, pero solo el 6% va a dar síntomas y complicaciones. La incidencia de ruptura del músculo papilar es del 1%, es baja, como todas las complicaciones mecánicas. Y estos son los datos de mortalidad de este registro. Los mecanismos de insuficiencia mitral aguda son todos estos. No siempre se rompe un músculo papilar. Puede ser por isquemia, puede ser por necrosis, puede ser por ruptura de cuerdas o del músculo, pero fíjense todas las opciones que hay, después mírenlo. Ahora, los factores de riesgo para la ruptura del músculo papilar son estos. El manejo es la reducción de la poscarga, si se puede hacerle cateterismo y obviamente la cirugía. La mayoría van a reemplazo valvular y ahí mismo se hace el bypass. El trombo mural, que es esta imagen que está acá, un ecocardiograma transtorácico, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, septo interventricular, ventrículo derecho, aurícula derecha, septo interauricular. Esto es un trombo en la punta del ventrículo izquierdo. Se dan por flujo sanguíneo estancado, obviamente en pacientes que tienen trastorno de motilidad y aneurisma del ventrículo izquierdo, que habitualmente son más frecuentes en la punta. Los factores de riesgo son reperfusión tardía, infarto grande, mala función, sistólica del ventrículo izquierdo me refiero, y es más frecuente en territorio de EA en la punta y en el infarto anterior. La fisiopatología, el trombo que vimos recién, solo que está visto desde otra vista, un eje largo, 3 cámaras de apical. La epidemiología del trombo mural, hasta 15% en la era de la angioplastía. La incidencia está en discusión porque se está encontrando mucho más a partir del avance de las imágenes. La resonancia cardíaca ve mucho más trombo. Y sigue teniendo aún incidencia elevada de embolia cuando hay trombo. Por eso se deben anticoagulantes. El trombo reciente en el eco se va a ver con una masa ecodensa, con márgenes distintos del endocardio, pueden ser muy móviles y pueden sobresalir en la cavidad ventricular. El trombo antiguo se va a ver más estático, de cavidad con la superficie de la cavitaria lisa, se pueden calcificar y se pueden tener una cavitación central. El diagnóstico por transtorácico es baja, tiene poca sensibilidad, digamos, se nos puede escapar un trombo por eco transtorácico, y en el transesofágico en la punta no se ve, entonces el eco no aporta mucho. La resonancia cardíaca tiene sí una sensibilidad de entre el 82 y 88%, es mucho más cara, pero para ver los trombos como acá, ventrículo izquierdo, trombo apical, septo interventricular, ventrículo derecho, se ve muy bien. Y obviamente el paciente tiene que quedar con anticoagulación y clopidogrel. Clopidogrel como antiagregante por la enfermedad coronaria, anticoagulación por el trombo. Fíjense que no queda con triple esquema, doble esquema siempre. El derrame pericárdico y taponamiento ha disminuido la incidencia a partir de los fibrinolíticos. Los derrames pericárdicos con o sin taponamiento se da hasta el 25% de los infartos. No es lo mismo derrame pericárdico taponamiento, ¿no? La mayoría no generan compromiso hemodinámico. O sea, derrame pericárdico es tener líquido entre las dos hojas del pericardio. Esto puede ser leve, moderado o severo según el desplegamiento de las hojas, pero no siempre da compromiso clínico de taponamiento cardíaco, que es la compresión de las cavidades cardíacas con disminución, con aumento de las presiones de llenado porque no permite el retorno venoso, y caída del gasto cardíaco anterogrado cuando ya hay mucha compresión. En el eco transtorácico, en el taponamiento, va a haber un derrame pericárdico de más de 10 milímetros o más, colapso de las cavidades derechas, una vena cava inferior dilatada, y se va a acentuar el cambio de los flujos transmitrales y transtricupídeos. La onda mitral, que es la fase de llenado rápido del ventrículo izquierdo, va a caer en la inspiración más del 25% y la onda ventricuspidea va a aumentar más del 40%. Y va a haber movimiento paradojal del septo interventricular. Los factores de riesgo para derrame y taponamiento son el infarto extenso, el infarto anterior y la insuficiencia cardíaca. Se tratan habitualmente
esperándolos, permitiendo que se reabsorban, y si hay taponamiento con una pericardiocentesis, que es la punción del líquido pericárdico con una aguja. La pericarditis es en general por una respuesta inflamatoria secundaria a la necrosis miocárdica y se da habitualmente en el infarto transmural, con este porcentaje de incidencia, 4 o 5%. El dolor precordial puede surgir desde el primer día hasta los 6 meses luego del infarto. Es un dolor pleuropericardítico, o sea que aumenta con la inspiración y que disminuye cuando el paciente se inclina hacia adelante y aumenta cuando se en decúbito dorsal. El tratamiento es aspirina en dosis muy altas. El síndrome de Dressler aparece 1 a 8 semanas luego del infarto y es una pericarditis de mecanismo inmunológico. Cursa con fiebre, dolor precordial, eritrosedimentación y leucocitosis, eritrosedimentación elevada, derrame pericárdico y el tratamiento, como dijimos, la aspirina en estas dosis, 650 miligramos cada 4 horas. Siempre recordar evitar ADNs y corticoides por el riesgo de ruptura cardíaca en el primer mes posinfarto. El infarto ventricular derecho va a presentarse con disfunción leve del ventrículo derecho o con shock cardiogénico. Todo este amplio rango de manifestaciones clínicas puede tener infarto del VD, desde asintomático, disfunción leve visto en el VD, en el ecocardiograma, o shock cardiogénico clínico. Generalmente el infarto ventricular derecho se va a asociar al infarto inferior, al infarto de coronilla derecha. El diagnóstico clínico va a ser viendo el signo de Kussmaul, que es el aumento de la ingurgitación yugular con inspiración, que también puede presentarse en el taponamiento, y la presencia de pulso paradojal, que también se puede presentar en el taponamiento cardíaco, así que ojo con esto. Y esto se da en la caída de la tensión arterial sistólica de más de 10 milímetros de mercurio cuando hay inspiración. Esto es la definición de pulso paradojal. Se le pone al paciente el manguito del tensiómetro, se toma el pulso, se infla, se busca la tensión arterial sistólica, se ve cuál es el valor y se lo hace respirar hondo al paciente y después se ve cuánto cayó la presión. Si cayó más de 10 la sistólica, ahí estamos hablando de la presencia de pulso paradojal positivo. Y esto puede hablar de infarto del VD o de taponamiento cardíaco. Si hay un infarto inferior en el electro y hay Kussmaul, uno debe pensar en infarto del ventrículo derecho. Electro con supra-CT cada inferior, hipercordiales derechas, infra anterior y lateral. Infra-CT descendente, bien isquémico todos los ST, los supra y los infras. Infarto del ventrículo derecho. ¿Qué vamos a ver en el eco? Disfunción ventricular derecha, movimiento anómalo de la pared del ventrículo derecho, desplazamiento del septo interventricular, una vena cava inferior dilatada y no vamos a ver derrame pericárdico ni taponamiento, así es como hacemos el diagnóstico diferencial. La resonancia puede ayudar, por supuesto. Esto es un ecocardiograma transtorácico, el ventrículo derecho dilatado con respecto al izquierdo, el diámetro basal, medio y longitudinal. En general el BD van a ver que es 1/3 del tamaño del BI, cuando es del mismo tamaño más grande está dilatado. Y esto es el famoso TAPSE, que es la excursión del anillo tricuspidio en este sentido, y que se puede medir como medida de función longitudinal del ventrículo derecho y medida de la función sistólica del ventrículo derecho. El manejo del infarto del ventrículo derecho, si hay hipotensión, es volumen, siempre expandir, mejorar la precarga y mejorar el gasto cardíaco. Si se puede, vasodilatadores sistémicos, si lo tolera por la hipotensión. El marcapaseo, el aumento de la frecuencia cardíaca puede ayudar. Y la reperfusión de la coronilla derecha, por supuesto. Vamos a empezar a hablar de complicaciones eléctricas. La incidencia de arritmias es más alta cuanto antes se ve al paciente en el contexto del síndrome coronario agudo. Como ya dijimos con respecto a la presentación clínica, un 50% de los síndromes coronarios agudos se manifiesta como muerte súbita cardíaca, ¿no? Pacientes que hacen arritmia ventricular mortal antes de llegar al ámbito hospitalario. Las complicaciones eléctricas pueden tener consecuencias hemodinámicas, y esto es porque los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda tienen un volumen sistólico fijo y el gasto cardíaco depende en gran parte de la frecuencia cardíaca. Recuerden que el gasto cardíaco es un resultante del volumen sistólico, que es el volumen que inyecta el ventrículo izquierdo con cada latido, y la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que late por minuto el corazón. La difusión diastólica, sea isquémica o no, del ventrículo izquierdo, le da más importancia a la contracción auricular en el gasto cardíaco. La contracción auricular, le aporta el gasto cardíaco un 15 a 20% del total. Cuando uno pierde la patada auricular y la sincronía auriculoventricular por una taquicardia supraventricular, por ejemplo, una FA o un aleteo, puede generar una caída del gasto importante.
La presencia de extrasístoles ventriculares frecuentes, más de 5 por minuto, la presencia de extrasístoles ventriculares multiformes, con acoplamiento precoz y fenómeno de R sobre T, las duplas y la T no sostenida, se solía pensar que todos estos hallazgos podían presagiar la posibilidad de aparición de fibrilación ventricular. Se vio que esto la verdad que no es tan así, no tienen tanta sensibilidad y especificidad para la predicción de FB. Los antiarrítmicos para tratar esta patología pueden producir bradicardia y asistolia y aumento de la mortalidad. Por eso en los signos coronarios agudos el único antiarrítmico que se puede usar con seguridad son los beta bloqueantes y la amiodarona, no así los 1C, flecainida, bueno, propafenona. Son drogas que están contraindicadas en la isquemia por estudios que han demostrado el aumento de la mortalidad rítmica. Siempre se debe corregir los trastornos metabólicos y electrolíticos, en particular del potasio, el magnesio y el calcio. Si las extrasístoles ventriculares se acompañan de taquicardia sinusal y una sobreactivación simpática, se puede utilizar beta bloqueante. El ritmo biventricular acelerado, ya lo nombramos, es una patología, es una arritmia benigna que no requiere tratamiento, salvo que dé síntomas hemodinámicos. Se presenta en el 20% de los infartos con supra, en general en los primeros 2 días. Es igual de frecuente en infartos anteriores e inferiores y se da por un aumento del automatismo en el haz de His-Purkinje. Si bien se presenta habitualmente luego de la reperfusión exitosa, como hablamos de posfibrinolíticos, no es tan específico, no sí o sí es un marcador de reperfusión. A veces surge durante el infarto con supra antes de reperfundir al paciente. No hay evidencia que tratarlo aumente el riesgo de FB o muerte. O sea, uno puede no tratar el ritmo biventricular, que lo van a ver como una taquicardia de QRS ancho, en realidad no en el límite de la taquicardia, en una frecuencia entre 90 y 100 regular de QRS ancho, es un ritmo ventricular, pero que no requiere tratamiento. Ahora, si esto da angor, deterioro de la presión o hemodinámico, se puede utilizar atropina o estimulación auricular con marcapaso. La taquicardia ventricular puede ser monomorfa o polimorfa. La monomorfa, que habla de una taquicardia con QRS similares, de la misma morfología, en general está en relación a la cicatriz del infarto y de aparición tardía, alejada. La TB polimorfa habla de isquemia miocárdica en curso. Algunas recomendaciones para la evaluación del paciente con síndrome coronario agudo en riesgo de taquicardia ventricular. Bueno, ya hablamos de que pacientes que presenten consulta tardía desde el inicio de los síntomas, o sea, mucho tiempo de isquemia, revascularización incompleta, secuelas necróticas previas o que tengan complicaciones ya sean arrítmicas o mecánicas, tienen más riesgo de tener arritmia como complicación del infarto, y se debe considerar estos como factores de riesgo del desarrollo de complicaciones eléctricas. Este cuadro lo que intenta ejemplificar es la mortalidad y la evolución con respecto a los pacientes que no tienen ninguna arritmia y tienen este porcentaje de mortalidad a los 30 días, que es menor al 3, 5%, 13% que veníamos nombrando, los pacientes que presentan taquicardia ventricular aislada, los pacientes que presentan fibrilación ventricular aislada y los pacientes que presentan ambas, FB y TB. Fíjense cómo va aumentando la mortalidad y cuanto más tardíamente aparecen, más alta, y cuanto más temprano aparecen, más baja. Lo mismo con respecto a la presentación de taquicardia ventricular antes y después de las 48 horas. Es claro que la arritmia ventricular dentro de los primeros 2 días en general no tiene repercusión a largo plazo en la mortalidad, a diferencia de la arritmia ventricular que aparece después de los 2 días. Ya hablamos que no se sugiere tratamiento profiláctico con antiarrítmicos y solamente ante la presencia de arritmia ventricular que pone en riesgo la vida, en contexto de síndrome coronario agudo, a pesar de que el paciente ya esté revascularizado, lo que hay que hacer es tratamiento temprano con beta bloqueantes, acomodar cualquier desbalance hidroelectrolítico, la sedación si es una arritmia que padece responder a la sobrecarga simpática, o la sobreestimulación con marcapaseo, y eventualmente la cardioversión o defibrilación según el tipo de arritmia son el tratamiento de este tipo de patología.
Luego, en una segunda instancia, el tratamiento con amiodarona o eventualmente lidocaína endovenosa como antiarrítmicos de primera línea en estos pacientes. Finalmente, la ablación por catéter como última opción de tratamiento. Como ya vimos, el tratamiento de la taquicardia ventricular, y esto es en la tormenta eléctrica por síndrome de coronarios agudos. Pues vamos a definir qué es una tormenta eléctrica. Son múltiples episodios de arritmia ventricular, ya les voy anticipándose. El tratamiento siempre va a ser la desfibrilación y la cardioversión. La cardioversión estamos hablando de tratamiento con el cardiodesfibrilador, sedando al paciente si está consciente, sincronizando si el paciente tiene pulso, y luego desfibrilando con la dosis adecuada, que puede ser 100 joules si es una taquicardia ventricular. Si la taquicardia ventricular se presentó como sin pulso, digamos, si es un ritmo de paro, es una desfibrilación lo que hay que hacer, que se hace con la dosis máxima que tenga el desfibrilador, que puede ser 360 o 200 para arriba, y obviamente no se sincroniza porque el paciente está en paro, está en FB o en TB sin pulso, y simplemente se hace lo antes posible. La otra opción es el marcapaseo a una frecuencia por arriba del ritmo ventricular para tratar de comandar el ventrículo con el ritmo del marcapaso, sacarlo de la arritmia ventricular. Obviamente, revascularización completa, tratamiento de la isquemia, tratar los desbalances hidroelectrolíticos, el beta bloqueante y la sedación. Ante la tormenta eléctrica o taquicardia ventricular FB recurrente, los tratamientos son amiodarona, después lidocaína y finalmente la ablación por catéter. El tratamiento de taquicardia ventricular, como dijimos, amiodarona, la dosis de carga es 300 miligramos endovenoso. Rara vez se da embolo, en general se da una carga rápida, entre media hora y una hora, según como lo tolere el paciente. Puede hipotensar la amiodarona. Y obviamente la presencia de FB o TB recurrente, en particular si es polimórfica, puede hablar de isquemia en curso, y nuevamente hay que hacer un cateterismo si el paciente ya tiene uno previo. La TB polimórfica puede mejorar con beta bloqueantes, puede mejorar con sedantes, porque muchas veces se responde al estímulo adrenérgico, y ya hablamos de la dosis de amiodarona y la contraindicación de todos estos antiarrítmicos. Lo mismo, de nuevo, la dosis de lidocaína y de amiodarona. En la fibrilación ventricular sabemos que la incidencia en infartos es de 4.7%, y se estima que el 90% de los pacientes que sufren FB, que ocurre extra a nivel extrahospitalario, no llegan vivos al mismo. La gran mayoría se da en las primeras 12 horas y obviamente sí aumenta la mortalidad, a diferencia de la TB. La FB secundaria, que es en presencia de fallo ventricular o shock cardiogénico, habitualmente se da luego de las 48 horas y lleva un mal pronóstico. Este es un trabajo de unos datos del GC2, una base de datos de síndrome coronarios agudo y FB, en lo cual se vio que aumenta el riesgo de fibrilación ventricular temprana, y esto es antes de las 4 horas primaria, cuando hay un potasio debajo de 3,6. Por eso siempre las unidades coronarias intentamos que el potasio esté arriba de 4 por el riesgo de arritmia ventricular, más en contestación al coronario agudo, y en cualquier paciente también por riesgo de fibrilación auricular. Los pacientes que tenían menos de 120 sistólica y que tenían supra-LST más de 4 derivaciones. Todo factor de riesgo para fibrilación ventricular primaria dentro de las 4 horas, fibrilación temprana. Otras curvas de sobrevida en pacientes que desarrollaron arritmia ventricular, según sea temprana, tardía, primaria o no primaria, y vemos que la sobrevida es mucho peor en la FB secundario, o sea la tardía. Uno de los tratamientos primordiales para prevención de mortalidad por arritmia, mortalidad intrahospitalaria e insuficiencia cardíaca también, es el tratamiento agudo con beta bloqueantes en el síndrome coronario agudo. Acá se vio un poco el efecto de distintos antiarrítmicos sobre la mortalidad en el contexto del síndrome coronario agudo, y fíjense que la mayoría, los clases 1A, 1B, 1C, aumentan el riesgo de mortalidad, y solamente los beta bloqueantes lo han disminuido, la amiodarona, y nada más.
El tratamiento de la fibrilación ventricular ya lo hablamos, con la carga de amiodarona inicialmente, obviamente siempre la desfibrilación, la dosis de lidocaína como alterno y la utilización de sulfato de magnesio cuando la FB está asociada a torsión de puntas. Y la dosis es de 1 a 2 gramos en 10 mililitros de dextrosa en bono. La fibrilación auricular, por el otro lado, es una arritmia supraventricular, tiene una incidencia del 6 al 21% del infarto, un tercio de las FA son preexistentes y 2/3 son de novo. Hay predictores de fibrilación auricular al ingreso, y estos son la edad avanzada, los infartos extensos, la presencia de disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, la taquicardia al ingreso y hipertrofia ventricular izquierda. Los episodios pueden durar minutos u horas, pueden repetirse o no. La FA en el infarto aumenta la mortalidad hospitalaria a corto plazo hasta un 40%, a corto, mediano y largo plazo. Y durante el infarto, obviamente aumenta el riesgo de reinfarto, shock cardiogénico, sístole e insuficiencia cardíaca, por varios mecanismos. Todos estos son los mecanismos potenciales para desarrollo de FA en el síndrome cardíaco agudo. Y esto es un electro de un paciente con fibrilación auricular. Un ritmo irregular, el cual no tiene onda P clara. Se ve algo de movimiento en la línea de base, pero no tiene actividad auricular clara, una onda P con un PR conservado que mantenga una cadencia regular. Es totalmente errático, los RR son todos variables. Si bien se ve una línea de base movida, no se ve ondas P claras. Estos son ondas F de fibrilación auricular. Esto es un aleteo auricular. El aleteo, a diferencia de la fibrilación, suele tener un ritmo regular, un QRS que mantiene cierta cadencia regular porque tiene un pasaje del aleteo que le da una cadencia regular. A veces, si el pasaje es variable, puede tener irregularidad como en este electro. A veces pasan de 3 ciclos auriculares, pasa 1 al QRS, y a veces pasan 2, entonces el paciente está con un pasaje variable 3, 1, 2, 1, va a ir variando la frecuencia del QRS. Pero en general es una arritmia regular. Pero fíjense que la actividad auricular son ondas en serrucho, ondas F de flutter, que es muy distinto a la onda P del ritmo sinusal y que es muy distinto al QRS también. En los pacientes que están cursando un síndrome cardíaco agudo, para el manejo de la fibrilación auricular, si ya tenían la FA, lo que se hace en general es control de frecuencia con beta bloqueantes, antagonistas cálcicos, si tiene función ventricular conservada, porque acuérdense que el diltiazem baja el pasaje de los impulsos del nodo, auriculoventricular a través del nodo AB, básicamente bloquea el nodo AB, entonces disminuye el pasaje al ventrículo y disminuye la frecuencia ventricular, pero es un inotrópico negativo, entonces en pacientes con disfunción ventricular puede llevarlos a la insuficiencia cardíaca. Y si el paciente tiene disfunción ventricular, la primera elección es amiodarona o digitalicos para control de frecuencia. Estos son drogas que van a bajar la frecuencia cardíaca, no van a sacar la arritmia, no van a revertir al paciente sin usar. Y siempre que una taquiarritmia esté acompañada por inestabilidad hemodinámica o intolerancia por shock cardiogénico, deterioro del sensorio, ANGOR, la indicación es la cardioversión eléctrica sincrónica de forma urgente. Se puede usar también antiarrítmicos como amiodarona sumado a la cardioversión para intentar mantener el ritmo sinusal, y obviamente hay que considerar la anticoagulación en los pacientes en base a su riesgo de ACV utilizando score como el CHA2-VASc o el CHA2-VASc2. Con respecto a la definición de tormenta eléctrica, vamos a hablar de tormenta eléctrica cuando hay 3 o más episodios de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en el transcurso de un día. Y el tratamiento ya lo hablamos, amiodarona, beta bloqueantes, acomodar los electrolitos, eventualmente ablación si no responde el paciente. Este electro es de un RIVA, ritmo biventricular acelerado, un QRS ancho, regular, pero con una frecuencia cercana a 100 o justo por debajo de 100. Esto no requiere tratamiento, es una arritmia benigna en el síndrome cardíaco agudo. Solamente se trata si hay inestabilidad hemodinámica. Este es un electro de taquicardia ventricular. En un contexto de infarto transmural y disfunción del ventrículo izquierdo aumenta la mortalidad. Un QRS ancho, regular y que cumple
criterios de taquicardia ventricular, que después lo van a ver en las clases de electro, que son varios. Esto es un electro de fibrilación ventricular, una actividad eléctrica errática que no respeta ningún patrón. Acá parece haber 2 o 3 QRS más o menos ordenados, pero después se ven que no hay una actividad eléctrica ordenada. No hay QRS claros, no hay onda P, no hay QT, no hay nada. Esto es un ritmo de paro. El corazón no está latiendo, no hay contracciones ventriculares efectivas, está temblequeando el ventrículo y esto, si no se desfibrila rápidamente, el paciente va a ir a la sistolia y fallecer. Para entender las arritmias que generan distintas obstrucciones de las arterias coronarias, hay que entender el flujo coronario del sistema eléctrico de conducción. Entonces, la arteria coronaria derecha habitualmente en el 60% de los casos va a dar la rama del nodo sinusal. Por eso los infartos inferiores de coronaria derecha pueden dar bradicardia sinusal. Lo mismo en el 90% de los casos la coronaria derecha da la rama del nodo ovículo ventricular. Y entonces puede haber bloqueos auriculoventriculares en contexto de infarto inferior de coronaria derecha. La circunfleja en un 40% de los casos le da la rama al nodo sinusal, y solo un 10% al nodo B. Y la descendente anterior le da en el 52% de los casos el flujo a la rama derecha y en un 43% de los casos a la rama izquierda. Por eso es más habitual en contexto de infarto anterior la presencia de bloqueo de rama izquierda o rama derecha. Con respecto a las bradiarritmias, la bradicardia sinusal se da en un 30-40% de los pacientes con infarto, habitualmente en las primeras horas, y puede surgir también con la reperfusión de la coronaria derecha. Suele ser transitoria y no requerir tratamiento. Puede dar síntomas y hasta descompensación hemodinámica, y en ese caso se trata con atropina, medio miligramo endovenoso, y eventualmente un marcapasos transitorio. El bloqueo auriculoventricular se da en un 6-14% de los infartos, aumenta la mortalidad hospitalaria y son más frecuentes, como dijimos, también en los infartos inferiores y posteriores, habitualmente por oclusión de la arteria coronaria derecha. Y esto se debe a que la coronaria derecha suele dar la perfusión del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular, como les mostré en el cuadro anterior. El bloqueo AB asociado a infarto inferior en general es supraisiano, se asocia a bradicardia transitoria, QRS angosto y con mejor tolerancia hemodinámica. El bloqueo auriculoventricular en contexto de un infarto anterior suele ser infraisiano, tienen alta mortalidad por la extensión del infarto y suelen terminar requiriendo un marcapaso por intolerancia hemodinámica. Dentro de los bloqueos AB, los de inicio temprano, que son antes de las 6 horas, son en general por disbalance autonómico y responden a atropina. Por el otro lado, los que ocurren después de las 6 horas son por isquemia del sistema de conducción, tienen menos respuesta a atropina. Esto es tomado de las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología sobre recomendaciones para marcapaso transitorio. Y acá van a ver las indicaciones de colocación de marcapaso cuando hay un bloqueo AB, MOVIS 2 o tercer grado en un infarto anterior, con o sin síntomas, cuando hay un segundo o tercer grado con síntomas en el infarto inferior que no responde a drogas, cuando hay bradicardia sinusal sintomática que no responde a atropina, cuando hay un bloqueo de rama alternante, bloqueo agudo bifascicular en un infarto anterior y un bloqueo de rama derecho agudo con o sin PR prolongado en el infarto anterior. Entonces vamos a ir viendo algunas situaciones en las cuales hay una indicación de mayor o menor fuerza menor fuerza de recomendación de poner un marcapaso, todo evidencia C, opinión de expertos, no hay estudios randomizados con esto, pero sí tener presente que no está indicado en el bloqueo de rama, cuando hay un bloqueo de rama previo al infarto, digamos, cuando hay un RIVA, en el bloqueo de primer grado, y en el infarto inferior, el bloqueo de segundo o tercer grado, que se tolera bien hemodinámicamente, incluso si es un bloqueo B completo, se puede no poner marcapaso, o sea, no es indicación absoluta el bloqueo completo en el infarto inferior, porque en general, como decíamos, es supraisiano, bien tolerado y no tiene indicación. Ahora, si el bloqueo obviamente genera cualquier tipo de compromiso hemodinámico, siempre el tratamiento va a ser la estimulación, ya sea con drogas o con marcapaso. Esto es el electrocardiograma de un paciente con un infarto agudo de miocardio que tenía una DA ocluida 100% y lo que tiene es un QRS ancho con imagen de bloqueo completo de rama derecha, además de un infra-ST, creo que se los mostré en el taller, descendente, con ondas T negativas que exceden el bloqueo de rama.
y que obviamente habla de una isquemia muy importante. Ya hablamos que la presencia del bloqueo completo de rama derecha en el infarto anterior puede ser muy sugestivo de isquemia extensa y de alto riesgo. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS 2, en general suele ser infrahisiano, y acá van a ver cómo tiene PQRST, 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 PQRST y de golpe una P que no conduce. Y esto es con un PR que es estable, no se viene prolongando y súbitamente se bloquea. Después vuelve a seguir conduciendo, súbitamente se bloquea y después vuelve a seguir conduciendo. Esto es un bloqueo de completo donde hay actividad auricular, onda P, onda P, onda P. Totalmente disociada de los QRS. Esta P está ante el QRS pero no conduce, tiene un PR muy corto. Esta P no conduce, tiene un PR muy largo. Entonces la actividad auricular está en cualquier lado, incluso algunas ondas P están metidas en la onda T y no están conduciendo. El QRS este es un QRS ventricular de escape. Entonces el bloqueo B de tercer grado en el infarto inferior, en general con frecuencias mayores a 40, de inicio progresivo y hasta un 70% con QRS estrecho. Si son bien tolerados hemodinámicamente, se puede no poner marcapaso. Ahora, en el contexto de infarto anterior, en general son con frecuencias menores a 40, de inicio súbito, de QRS ancho y mala tolerancia hemodinámica. Este cuadro muestra cuando dentro de los infartos con supra, cuando se presentan los infartos con bloqueo de rama izquierda o rama derecha, cuáles son los hallazgos en la coronariografía. Y fíjense que una obstrucción de la descendente anterior se da en el rama izquierda en 44% de los casos y con rama derecha en un 48% de los casos, lo cual la pregunta que se hace es si el rama derecha no debería ser considerado un bloqueo de rama completo de rama derecha nuevo como una indicación de reperfusión, ¿no? como consideramos al bloqueo completo de rama izquierda. Sabemos que el bloqueo completo de rama izquierda nuevo es equivalente a un supra. Bueno, rama derecha, en el contexto adecuado, puede sugerir un infarto anterior extenso y preocupante. Lo mismo algunos datos epidemiológicos de este trabajo. Bueno, esto fue complicaciones del infarto. Vimos primero las mecánicas, luego las eléctricas, un poco la epidemiología, la presentación clínica y el tratamiento. Les pido disculpas por la extensión del tema, pero es mucho. Creo que hemos abarcado en esta y en la otra charla lo más importante de los síndromes coronarios agudos. No dejen de repasar obviamente los temas, pueden profundizar si les interesa con las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología que hay de síndrome coronario agudo con y sin supra ST, de la Sociedad Europea y de la norteamericana, que tienen mucho más en profundidad la evidencia bibliográfica. Yo no quise meterme en toda la bibliografía que hay de cada tratamiento porque si no iba a ser realmente mucho más largo. Y cualquier duda o consulta me pueden mandar al mail si las puedo ayudar con algo, a disposición. Les dejo un saludo.